En este video te quiero mostrar tres cosas: todo lo que viene dentro de la caja, cómo se utiliza y una comparación con otros micrófonos para que puedas comprobar la calidad del sonido. La caja parece pequeña pero trae de todo. Tenemos esta primera parte en la que tenemos una tarjeta que dice Let's Get in Touch, tenemos acá varios stickers para poder poner los micrófonos, los clásicos instructivos, garantías, explicaciones que trae la caja. Acá la parte más importante, que es el micrófono en sí dentro de su carcasa. Uno debe cargar la carcasa y es esta misma la que luego le da batería a los micrófonos. Sacamos esta tapita de acá y todavía quedan más cosas en esta caja, que es una bolsita de sílica gel y otro estuche con más cosas. Hagamos un repaso de todo, empezando por la carcasa. Esto, como dije, es lo que le da batería al micrófono. Luego tenemos el receptor, esto es lo que ponemos en el móvil o en el ordenador. El transmisor son también los micrófonos, vienen dos de estos. Luego tenemos el cable, que es de un lado USB normal, del otro es USB-C. Los clips magnéticos vienen dos por micrófono, que es esta parte de acá, que es de lo que vamos a utilizar para enganchar el micro donde necesitemos. Luego tenemos este colgante, dice que viene uno, en mi caja venían dos, no sé por qué, donde acá están los otros dos clips magnéticos que mencioné antes, que en total son 4. Viene esta parte de silicona para engancharlo y con esto vamos a poder colgárnoslo como si fuera un collar si necesitamos grabar. Luego tenemos estas dos fundas peluditas, no sé si tienen otro nombre más específico, pero sé que se utilizan para reducir el ruido. Luego tenemos estas planchas de stickers que vienen 18, como ves la forma es exacta para poder tapar el logo del micro. Tenemos también la bolsita para guardar todas las cosas y, como decía al comienzo, el instructivo. Ya vimos todo lo que trae la caja, veamos cómo se utiliza. Voy a sacar de la caja el receptor y uno de los micros. La versión que yo tengo es la versión USB-C, por lo que puedo conectarla directamente al teléfono o a la computadora. Una vez que se conecta, empieza a titilar la luz y busca conectarse con el micro. Como puedes ver, acá ya están conectadas las dos. Tanto el receptor como los micrófonos tienen un botón amarillo para alternar entre luz azul y luz verde, siendo la luz azul el modo de grabación estándar y la luz verde el modo de reducción de ruido. Cliquear en uno afecta a todo lo demás, por lo que si tuviéramos afuera también el otro micro conectado, hacerle clic a uno de esos micros afectaría la luz en ambos. Como ves, utilizarlo es súper fácil, es solamente enchufar el receptor y ya estaría en funcionamiento. En el caso del teléfono, como consume el puerto de USB-C, el receptor tiene en el lateral otro de estos puertos para que uno pueda poner el cargador y recargar su batería. Voy a hacer una prueba de sonido para que puedas comparar los distintos micrófonos con el de Hollyland. Esto que estás escuchando en este momento es el micrófono que tiene el móvil cuando estoy grabando esta toma. A partir de ahora, lo que queda del clip lo voy a silenciar para que puedas escuchar los distintos sonidos de otros micrófonos. Este segundo micrófono es el que viene incorporado con los cascos o los auriculares. Este que estás escuchando ahora, el tercero, es el micrófono de Hollyland en la versión de luz azul, es decir, sin la reducción de sonido. Y este que estás escuchando ahora, el cuarto, es también el de Hollyland, pero con la luz verde, es decir, con la reducción de sonido activada. Y por último, el quinto micrófono que te muestro es el que viene con el portátil o el ordenador. Con eso terminamos la prueba de sonido y vuelvo a la versión verde, que es mi favorita. Yo estos micros los compré para hacer voiceover de todos los videos que grabo y la verdad fue de las mejores inversiones que hice hasta ahora. Para que vos también puedas tener uno como este, te voy a dejar el enlace exacto en la descripción. Si te resulta útil este video, dale like y seguinos para más reseñas.